Hoy vamos a continuar estudiando lo que empezamos hace algunas semanas en cuanto al orden de salvación. Y les comento que el miércoles pasado estudiamos el tema del llamado o gracia irresistible. Estamos analizando el ordo salutis, el orden de la salvación. Empezamos con la elección y vimos la predestinación. Antes de seguir con el llamado, que fue lo que vimos el domingo pasado, fue la expiación limitada. ¿Qué significa? ¿Qué es? El miércoles vimos el llamado o la gracia irresistible y hoy vamos a estudiar la regeneración. Lo que estudiamos en la clase pasada, cuando dijimos que es llamado de Dios o gracia irresistible, o algunos lo llaman como el llamado eficaz, nos referimos a algo que Dios hace internamente en nosotros. No nos referimos a una simple invitación al reino de Dios o al evangelio. Nos referimos a algo que Dios hace internamente. Dios trae a algunas personas, como leímos en Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos llamó. Los que son llamados son traídos por Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces estuvimos analizando y respondimos a la siguiente pregunta. Si todos los hombres son totalmente depravados, como ya lo estudiamos, ¿cómo es que algunos buscan a Dios? ¿Cómo es que algunos buscaron a Dios? Y vimos que la mayoría concluye en que fue una decisión propia. Dicen, pues yo busqué a Dios, yo quise buscarlo. Yo necesitaba a Dios y lo busqué por alguna razón. Y estudiamos las distintas razones por las cuales las personas se acercan normalmente o de forma genérica. Y dijimos que cuando ellos dicen que se acercaron porque así lo decidieron, estamos de acuerdo en parte en que eso es correcto. Es decir, nadie los obligó, libremente decidieron buscar a Dios. Pero si ya estudiamos en la Biblia que no hay bueno ni uno, ¿verdad? Que no hay quien busque a Dios, ¿cómo es que tú lo buscaste? ¿Qué pasó en ti? Y analizamos el peligro y el enorme error que representa tratar de interpretar la Biblia partiendo de nuestra experiencia personal. Porque dijimos, son dos cosas contradictorias. Si tú dices, yo busqué a Dios porque yo quise, y lees que la Escritura enseña que nadie busca a Dios, las dos cosas no pueden ser ciertas, ¿verdad? Uno de los dos está mal. Entonces, vimos cómo Pablo nos daba la respuesta a esta pregunta. Vamos a Gálatas 1, versículo 15 al 16. Gálatas 1, 15 al 16 dice, sin embargo, son palabras de Pablo, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Así que lo que demostramos el tema pasado es que cuando alguien dice que buscó a Dios porque así lo quiso, partiendo de su experiencia personal, decimos que tiene razón en parte. Lo que la Biblia dice específicamente aquí en las palabras de Pablo es que hubo un proceso anterior a que tú tomaras esa decisión. Algo sucedió y lo que nos dice es que fue apartado desde el vientre de mi madre, en el sentido de que aún antes de que naciera, antes de que tuviese la capacidad de respirar oxígeno, ya había sido apartado. Y fue llamado por gracia. Y después se le reveló quién era Jesús. Así que cuando alguien dice que vino a Dios porque así lo quiso, desde su perspectiva tiene razón. Pero bíblicamente hablando, es incompleto. Está incompleta esa forma de explicar. Tienes que decir, yo busqué a Dios porque Él me predestinó y porque Él me llamó. Y cuando Él me llamó, yo respondí. ¿Cómo respondiste? Ni cuenta te diste que Dios te llamaba. Adentro de ti sentiste la necesidad de buscarlo. ¿Quién me puede enseñar de la Biblia? ¿A qué iglesia puedo ir? ¿Quién me puede decir cómo le hago para que Dios me ayude? Tienes un problema propio. Aclaramos que hay personas que buscan a Dios porque quieren un beneficio, que se les sane a algún familiar o ellos mismos, conseguir trabajo, restaurar matrimonios, etcétera, etcétera. Pero esos no están buscando el evangelio. Dios pudo haber usado esa situación para traerte, pero hay una necesidad interna. Necesitas saber de Dios, necesitas conocer a Dios. Entonces, cuando dijimos que la gracia es irresistible, no estamos diciendo que irresistible significa que es en contra de tu voluntad. No. Tú decidiste hacerlo porque Dios hizo algo en ti previamente. Ahora lo comento porque necesitamos esto como contexto para responder
a la siguiente pregunta, que es el día de hoy. ¿Qué pasa con aquellos que fueron llamados por Dios? ¿Qué pasa con los que Dios llamó? Sin excepción, Romanos 8:30, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, si fuiste predestinado, vas a ser llamado en un momento del tiempo. Y todos los que son llamados van a ser justificados. Porque fíjense bien, cuando analizamos la expiación limitada, estuvimos haciendo el ejercicio de ver si Jesús expió todo el pecado de todos los hombres o todo el pecado de algunos hombres, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de los que predestinó, ¿cuál es la palabra? ¿Todos o algunos? ¿Se refiere a todos los que predestinó o a algunos de los que predestinó? ¿A cuántos de los que predestinó llamó? ¿Y a cuántos de los que llamó justificó? ¿Y a cuántos de los que justificó glorificó? Ahí no puedes decir que algunos, ¿verdad? Porque haces a Dios lo opuesto de omnipotente. Estarías diciendo que Dios hizo lo que pudo. Dijo, mira, yo los predestiné a los que pude, o a los que quise. Podemos empezar diciendo, Dios predestinó a los que quiso, pero de entre esos, a algunos los llamó. ¿Qué pasó, Dios? Entonces, ¿para qué los predestinas si no vas a llamarlos a todos? Y dices, bueno, y luego de esos algunos que llamé, a algunos los justifiqué. O sea, que otros se quedaron en el camino. Y algunos de los justificados fueron glorificados, otros no. Y dices, no puede ser lo que el pasaje nos está diciendo. Todos los predestinados serán llamados. Todos los llamados serán justificados. Y todos los justificados serán glorificados. ¿Todos los hombres? No, algunos. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo nos dice aquí que los que llamó los justificó, sabemos por las propias palabras de Pablo y el resto del Nuevo Testamento que no tiene la intención de ser específico en las cosas que suceden. Cuando Pablo nos dice que son justificados, está englobando una serie de procesos que la Biblia describe detalladamente y que los vimos en el Ordo Salutis. ¿Me podrías poner la imagen, por favor, del orden de la salvación, nada más para recordar en qué punto estamos? Porque cuando Pablo nos dice que son justificados todos los que fueron llamados, encierra la regeneración, la fe, la conversión, la justificación y la adopción. No está mencionado aquí porque es de forma resumida lo que está pasando. Recuerden que es alternando, ¿verdad? Elección y luego tienes abajo llamado y luego arriba regeneración, abajo conversión, arriba justificación, abajo adopción. Dijimos que esos pasos que están ahí, aunque los ves separados en el diagrama, son un acto simultáneo e instantáneo. Ocurren al mismo tiempo y en el mismo instante. Entonces, cuando Pablo engloba la justificación, nos está hablando de estos puntos. Y el que vamos a estudiar hoy es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Y ahí sí quisiera que hicieras memoria del día en el que normalmente dices te convertiste a Cristo. Porque si te fijas, nosotros tenemos regeneración y conversión como cosas separadas. Sin embargo, para muchos cristianos hablan del día de su conversión, ¿verdad? Me convertí a Cristo. Es raro que alguien hable el día en que fui regenerado, ¿verdad? Son testimonios de conversión. Tengo tantos años de convertido, pero regeneración y conversión no son lo mismo. Así que hoy estudiaremos regeneración y más adelante, primero el miércoles estudiaremos la fe y luego estudiaremos el próximo domingo, si Dios quiere, la conversión. Pero no son lo mismo. Si tú efectivamente experimentaste la conversión, primero en sentido lógico, tuviste que haber sido regenerado. Fíjate bien, en sentido lógico, es decir, no hay un momento previo. Estamos hablando del orden lógico de las cosas. En este punto no estamos hablando de que primero fui regenerado y luego unos meses después me convertí. Eso es imposible a la luz de la Escritura. Ni siquiera unos cuantos minutos hay entre la conversión y la regeneración. Es algo instantáneo, en el mismo instante. Entonces, si tú experimentaste la regeneración, debiste haber escuchado preguntas de este tipo. ¿Cómo que te hiciste cristiano? Tú siempre fuiste bien tranza. Los que se ríen se sintieron aludidos, ¿verdad?
Tú siempre fuiste bien tranza, tú siempre fuiste como nosotros. ¿Cómo que ahora eres cristiano? Te ves diferente. ¿Qué te hicieron? Ya no eres el mismo. Algo tienes. Y eso genera normalmente una reacción adversa. ¿Qué te está enseñando la secta donde vas? ¿Has traicionado la herencia familiar? Tu abuela estaría revolcándose en su tumba si se entera. Todo aquel que ha experimentado la regeneración sabe, además de que él sabe que hay un cambio en él, los demás perciben algo distinto en él. Ya no eres el mismo de antes. Ya no tienes ganas de hacer lo que antes hacías. Y sientes que ya no te gusta lo que antes te gustaba. Yo recuerdo muy bien los problemas en los que me metí recién regenerado, no recién convertido, recién regenerado. Quise ir a la misma bolita de amigos que se reunían en la colonia y hacer lo mismo de todas las noches, burlarnos unos de otros, fumar, tomar, lo que sea que hacen los chavos cuando se reúnen. Y para mí ese día fue muy difícil, porque cuando decían cosas obscenas de las que todos nos reíamos, ya no me causaba gracia. Cuando nos aprovechamos de uno, porque siempre hay uno del que todos se aprovechan, ahora me daban ganas de defenderlo, ya no estaba en paz burlándome de él. Cuando me ofrecían del cigarro, la bebida, ya no me interesaba. Y me dejó pensando, ¿qué me pasó? No gracias, les decía, no gracias, ya no lo molesten. Me empecé a convertir en el apestado del grupo. Ya, muy santurrón porque es cristiano. Algo pasa en aquellos que Dios regeneró, pero ¿qué es la regeneración? ¿A qué nos referimos en ese sentido? No todos los que se dicen cristianos fueron regenerados. Hay muchos que ni siquiera han escuchado esta palabra. A mí no me la enseñaron. Años después la encontré en la Biblia. A mí me dijeron, si tú quieres ser cristiano, simplemente haz esta oración de fe. Dios te ama como eres. Él te va a dar una vida mejor. ¿Sabes? Nunca me dijeron que tenía que haber un cambio. Así que yo no estaba buscando un cambio. Algo cambió en mí, aunque no me lo enseñaron. ¿Pero a qué nos referimos con regeneración? Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento que Jesús enseñó. Vamos a Juan 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora, las palabras que menciona aquí Jesús en cuanto a nacer de nuevo es precisamente lo que nos referimos cuando hablamos de la regeneración. ¿Qué se requiere para ser salvo? Pregúntale a los cristianos. Tristemente vas a encontrar este tipo de respuestas. Una oración de fe. Haz esta oración de fe y vas a ser salvo. Haz esta oración de fe y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Haz esta oración de fe y cuando termines va a haber fiesta en el cielo. ¿Verdad? Tienes que recibir a Jesús en tu corazón, es otra forma de decir lo mismo, ¿verdad? Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Y si no lo recibo, te vas al infierno. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Y con eso, tienes que asistir a la iglesia. ¿A cuál? A esta. Allá afuera todos están mal. Y algunos te dicen todas las anteriores, ¿verdad? Eso es lo que me llamó la atención, porque cuando a mí me dijeron este tipo de cosas, jamás me dijeron que tenía que cambiar. No tenía ni siquiera la más mínima idea de que los cristianos eran diferentes. Yo me sentí diferente, sin proponérmelo. Pero yo me acuerdo que en el grupo de jóvenes, no hace muchos años,
en el grupo de jóvenes había cristianos que parecían cristianos y había cristianos que no parecían cristianos. Yo sé que ahora tú me conoces como alguien que siempre está hable y hable y hable y hable, pero yo no era así definitivamente. Para que yo dijera algo tenías que forzarme, amenazar mi vida o algo así. Bajo ninguna circunstancia yo estaba dispuesto a cruzar palabra con alguien. ¿Conoces la película de Shrek? Yo estaba feliz en mi pantano. Yo no quería saber nada de nadie. No me importaba ni tantito la vida de los demás. Cuando me dicen, oye Hernán, ya que eres cristiano, te tienes que integrar al grupo de jóvenes. Para mí fue un martirio. ¿Cómo que integrarme a un grupo de jóvenes? Que me integren ellos. ¿Yo cómo me voy a integrar si yo no conozco a nadie? Así que la primera vez que fui al grupo de jóvenes, pues ahí me tenías así, ¿verdad? En la alabanza, en la predicación, no hablé ni crucé palabra con nadie. Es más, mi hermano iba conmigo y tampoco hablé con él. Y así fue varias veces y me decían, oye, ¿cómo te va en el grupo de jóvenes? Pues bien. ¿A cuántos conociste? A ninguno. ¿Por qué no? Nadie se me acerca, decía yo. A mí nadie se me acerca. Dice, a ver, si yo soy el nuevo, ¿quién me debe de integrar? Decía yo. ¿No debieran integrarme ellos? ¿O debo integrarme yo? Ahora, todavía tenía una expectativa de que todos los cristianos son buena gente. Grave error. No sé si a ustedes les pasó, pero me dijeron, es que si tú no te acercas a hablar, nadie te va a hablar. Oye, había como 300 jóvenes. Y dices, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y estaba bien claro los grupitos, ¿verdad? Los X, esos que ni están a la moda, ni, por así decirlo, no tienen un buen exterior, no traen buen empaque. Son pobres. Y tienes a otro grupo, que son los nice, los bendecidos por Dios, los que tienen gracia angelical. Y luego tienes otro grupo, que serían los X, pero son hijos de alguien importante. ¿Verdad? Que el de la alabanza, que el de aquí, que el tesorero, y los traen para todos lados porque son hijos de alguien. Y había más, ¿verdad? Los locos y de otros. Y bueno, pues voy a tratar grupo por grupo, a ver cuál me acepta. ¿Cuál crees que fue el grupo que me aceptó? El grupo de los no aceptados, o sea, porque también había ese grupo. Todos los que intentaron integrarse a un grupo y no les funcionó. Ahí fue donde yo fui y me encontré con los ladrones en la cueva como David, ¿verdad? Pero ahí es donde yo conocí que no todos los cristianos son regenerados. Ahí es donde me di cuenta que no todos los cristianos son cristianos. Me hicieron cosas muy desagradables. Cosas que no se hacen ni siquiera afuera en el mundo. Fui humillado, dejado fuera. Y le decía, ¿dónde están los cristianos? Y cuando alguno decía, oye, sí, cometí el grave error de querer integrarme a los nice, ¿verdad? Se veían un poco más amigables y en cierta forma tenían más el compromiso de quedar bien. El problema es que no les puede seguir el ritmo, se la pasan de restaurante en restaurante. Y uno sin dinero y en camión. Si yo cuando iba a la iglesia y me quedaba las 3 reuniones, teníamos que llevarnos lonche. De la primera a la segunda sobrevivíamos, pero porque eran seguiditas en la mañana. Pero de la segunda a la tercera en la noche. Y teníamos que quedarnos, así que nos llevábamos nuestro lonchecito. Taquitos y lo que sea. Entonces se iba toda la gente y, órale, te ibas con los demás forajidos, los que nadie quiere. Y sacábamos el lonche entre todos. Que te cambio el taco de huevo por aquel. Y ahí conocí a unos cristianos. No los que todos esperaban que fueran cristianos, sino los que nadie aceptó. Ahí estaban los cristianos. Ahí estaban los que oraban. Los demás era pura farsa. Ahí estaban los que realmente trabajaban.
los demás eran una farsa. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué hay cristianos que son cristianos y cristianos que no son cristianos? Y algunas veces dije, ¿y por qué yo estoy en este grupo? ¿Por qué no estoy en aquel grupo? Aquellos brillaban, aquellos organizaban, aquellos hacían muchas cosas. Si Dios no está conmigo. Pero es que no todos los cristianos son regenerados. No se les debiese llamar cristianos a los que no fueron regenerados. Y a muchos de los que se dicen cristianos y no son regenerados ni siquiera saben que no lo son. Es muy atractivo decirle a la gente, ven, Dios te ama tal como eres. Y dice, tal como soy, tal como eres. ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Repite después de mí. Señor, Señor, pongo mi corazón en tus manos. Perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque sé que ahora hay fiesta en el cielo. Gracias por todo lo que harás por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la iglesia. Así te decían. ¿Por qué hay tanto cristiano no regenerado en las iglesias? Porque eso es lo que les dijeron. Dice, ¿y ahora qué sigue? Ahora prepárate porque tu vida va a mejorar. Siendo honesto contigo, los peores años de mi vida los viví recién cristiano. O sea, está bárbaro lo que me enseñaron, nada funcionó. Y yo sé que no soy el único, pero el punto a entender es que cuando Jesús nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, contradice completamente lo que a mí me enseñaron y que seguramente tú escuchaste. Porque tengo que nacer de nuevo para ser salvo. Y si te pregunto, bueno, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué me dirías? ¿Fe? ¿Una oración? ¿Qué tengo que hacer? Imagínate que alguien dice, oye, es que quiero a Dios, busco a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo soy bien bíblico y le diría, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo hago eso? ¿Qué le respondes? ¿Cómo le hago? Así que primero analicemos las palabras de Jesús para tratar de entender cómo es que este nuevo nacimiento es una condición indispensable para aquel que piensa que es salvo. Cuando Jesús dice en el versículo 3, en la NBI dice, de veras te aseguro, la Reina Valera 60 dice, de cierto os digo. En el original, cuando dice, según la NBI, de veras te aseguro, de veras es amén. Y te aseguro es amén. En la Reina Valera 60, de cierto es amén. De cierto otra vez es amén. De cierto os digo. O sea que Jesús le decía, amén, amén, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué es ese amén, amén al que los cristianos a todos le dicen amén, verdad? No se me olvida el testimonio de una señora que decía, no, y el diablo me agarró y me destrozó. Y no faltaba el que dice, amén. ¿Qué significa amén? La palabra griega amén es verdaderamente, con toda seguridad, que así sea. Así que cuando dices que así sea, no lo dices como un deseo. Espero que así sea. No. Estás diciéndolo como algo que definitivamente va a ser así. Entonces cuando dice, de veras, te aseguro, establece un énfasis en que definitivamente, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Crees que Jesús haría una excepción? ¿Crees que después de decir amén, amén, existe una remota posibilidad de que haya una excepción a ese caso? No, está hablando de algo definitivamente seguro. Cuando dice, quien no nazca de nuevo, aquí cuando dice quien no, la palabra en griego es ean, E-A-N, que se traduce como sí, en el sentido de una condición.
Cuando dice sí, está estableciendo una condición. Por eso la traducción correcta no es quien no nazca, sino a menos que nazcas de nuevo. La palabra nacer aquí es genao, que se traduce como engendrar, si estás hablando de un hombre o macho. Producir, si hablas de una hembra. Dar a luz, o simplemente un nacimiento. Y cuando dice aquí de nuevo, la palabra griega es anothen, que se traduce como desde arriba, de nuevo u otra vez. Por eso algunas versiones dicen si no naces de arriba o si no naces de lo alto. Entonces, la condición es a menos que nazcas de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra ver es jorao, que se traduce como ver, percibir o experimentar. Entonces Jesús es muy claro y muy enfático. Hay una condición previa, indispensable para el reino de los cielos, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando nosotros decimos regeneración, nos estamos refiriendo a lo mismo, pero con otra palabra. Cuando tú creas algo, dices que generaste algo. Regenerar, ¿qué es? Eso nuevo, lo haces otra vez. Es decir, eso que generaste, lo generas de nuevo. ¿Y cómo entiendes esto? ¿Cómo lo explicas? Nicodemo le surgió esta misma pregunta. Juan 3, 4 al 6. Jesús le dice, amén, amén. A menos que nazcas de nuevo, no puedes experimentar el reino de los cielos. No lo puedes ver, no lo puedes percibir. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Ahora, ¿tú crees que esta pregunta fue genuina o está tratando de demostrar que es absurdo lo que Jesús dice? ¿Qué crees tú que pasa en la mente de Nicodemo? ¿Está tratando de hacerle ver a Jesús lo absurdo que dice? ¿De cómo puedo meterme al vientre de mi madre otra vez para volver a nacer? Es imposible, es absurda esa idea. ¿Qué le dice el versículo 5? Jesús dice, yo te aseguro, otra vez es amén, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y aquí le aclaró algo. Esta regeneración, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el cuerpo o con el Espíritu? Con el Espíritu, pero ¿con el Espíritu de quién? ¿El mío? Ahí viene con E mayúscula, ¿verdad? Viene dos veces la palabra espíritu, una con mayúscula y una con minúscula. En griego la palabra es la misma, neuma, viento. Las mayúsculas no existían en el griego antiguo, griego koiné. Fueron agregadas por el equipo de traducción de esta versión, para que nosotros entendamos de quién está hablando, ¿verdad? Pero entonces, veamos lo que dice primero cuando Jesús habla con un experto en la ley, un experto en el Antiguo Testamento. Le dice, a menos que nazca del agua y del Espíritu, ¿verdad? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, ¿qué significa esto? Nacer del agua y del Espíritu. Y aquí hay muchos que pueden verlo como una simbología. Del agua es el bautismo y del Espíritu es que recibas el Espíritu Santo. Es una analogía. Pero no tenemos la certeza de que eso es, ¿verdad? Así que a mí me parece que lo más correcto es buscar alguna referencia bíblica que nos explique qué es esto que Jesús está diciendo. Y dado que está hablando con un experto en la ley, Jesús podría hablar del Antiguo Testamento sin necesidad de decirle dónde está, porque lo conoce. Así que vamos a Ezequiel 36, 25 al 28, que yo considero que esta es la referencia que Jesús está diciendo. Ezequiel 36, 25 al 28 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si te fijas, esto es una profecía. Y está el agua y está el espíritu. Y el agua, en el sentido ritual por la cual los hacían en todo el Antiguo Testamento,
Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré. El agua habla de una limpieza que no haces tú en ti mismo, sino que Dios hace en ti. Y la parte del Espíritu ahí dice, infundiré mi Espíritu en ustedes. ¿Y cuál es la prueba de tener ese Espíritu? ¿Que hablaban en lenguas? ¿Danza espiritual? ¿Echarse maromas? ¿Caer al suelo? ¿Interpretación de lenguas? ¿Cuál es la prueba? ¿La evidencia? Haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cómo sabes si alguien tiene el Espíritu de Dios? ¿Porque ora bien chido? Porque obedece. ¿Verdad? Así que si alguien asegura que habla en lenguas y por eso tiene el Espíritu Santo, basta con analizar su vida, qué tan obediente es, ¿verdad? Yo he conocido personas que según esto hablan en lenguas, pero tienen una vida de mundano como cualquier otra. Pero por el hecho de tararear algunas cosas, consideran que ya tienen el Espíritu Santo. Jesús es claro, infundiré mi Espíritu en ustedes para que obedezcan. Y fíjate, les quitaré sus impurezas, el agua, les pondré mi Espíritu para que obedezcan. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, pero esta agua y este Espíritu, ¿lo habla en sentido literal? ¿Me va a echar agua Dios? No. Por eso dice, lo que es del cuerpo, o lo que nace del cuerpo, o de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Todo ser humano nace de la carne, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el nacimiento en el sentido más llano y simple. Todos nacimos de la carne, es un acto físico. Aquellos que nacen de nuevo, los que nacen del Espíritu de Dios, son los hijos de Dios. Seguimos siendo humanos, ¿eh? No eres Jehová Junior. No eres un semidios. No te convertiste en un príncipe de la realeza. Sigues siendo humano. Sigues teniendo la misma carne. Pero algo cambió. Ahora, si es el Espíritu Santo, vamos a Juan 6:63. Juan 6:63, palabras de Jesús. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Este nuevo nacimiento, esta vida nueva, ¿de dónde viene? Del Espíritu. Pero, ¿hay algo que tú puedas hacer para nacer de nuevo? Si alguien viene y te dice, Hernán, yo estoy buscando a Dios, dime qué necesito para salvarme. Dirías nacer de nuevo. Ok, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo guías a que nazca de nuevo? ¿Cómo administramos eso? ¿Qué hacemos con esa pobre alma torturada que busca a Dios, pero que aún no nace de nuevo? ¿Cómo le das ese nuevo nacimiento? Aquí es donde muchos se equivocan gravemente. Les dicen, si haces esta oración, vas a nacer de nuevo. ¿Verdad? O dicen, con esta estrategia de evangelismo, vamos a crecer. Va a llegar más gente a la iglesia. Con esta estrategia, podemos asegurar que Dios va a tratar contigo. Y por ahí alguien me platicó de un lugar donde comprabas tu boleto y obtenías una profecía garantizada. Y era un proceso como industrial, te iban pasando por varias etapas y al final te daban por escrito tu profecía. Y está muy cómico el asunto de cómo te van platicando todo, ¿verdad? Pero la gente está muy convencida de que hay algo que se puede hacer para controlar y administrar el nuevo nacimiento de la gente o el trato de Dios con la gente de manera que se le dé una profecía. Dime, en el nacimiento según la carne, ¿cómo ayudaste? ¿Cooperaste? A ver, un día dijiste, a ver, yo quiero nacer y le apuraste a tus papás. Como los abuelos, oye, ¿cuándo voy a tener nietos? Me acuerdo mucho de mamá, ¿cuándo? Cuando Dios quiera, madre. Dios quiere, pero tú. Bueno, ¿qué hiciste tú para apoyar a que vinieras al mundo? Además, ¿te preguntaron?
¿Te tomaron en cuenta? Es más, te preguntaron de perdido para el nombre que te iban a poner. Y dices, bueno, fuera, ¿verdad? Ok, entonces, si ahora naces del Espíritu, ¿cómo le haces para ayudar? ¿Qué puedes hacer para cooperar con Dios? Y si le oye Dios, yo quiero nacer de nuevo, ¿cómo le hacemos? Dime qué tengo que hacer para que me hagas nacer. ¿Cuál es la respuesta a eso? A ver, si es el Espíritu que da la vida, dice Jesús, y la carne no vale para nada, vamos a ver qué dice el original, no vale. Cuando dice no vale, el griego es ayudar, beneficiar o hacer el bien. El Espíritu es el que da vida, la carne no te ayuda en eso. Así que no hay nada que yo pueda hacer para nacer de nuevo. Y ahí es donde dicen, hombre, pues pobre gente. Si van y te preguntan, Hernán, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Qué le voy a decir? No puedes hacer nada. Y dices, no, pues la pobre gente se va triste. Yo quiero nacer de nuevo, pero no hay nada que yo pueda hacer. Entonces Dios me está negando la salvación. ¿Verdad? Ahora, ¿qué te hace pensar que alguien quiere nacer de nuevo? Por eso hay que hablar de dos términos que son importantes para el que sabe qué significan. Hablamos de monergismo y sinergismo. Monergismo de mono es la obra o el trabajo de uno. Sinergismo de sin en griego con Y es equipo, por así decirlo. ¿Conoces la palabra sinergia? Es un trabajo de dos o más personas. En cuanto al nuevo nacimiento, ¿puedes cooperar con Dios para nacer? Imagínate que Dios está en su trono y de repente llega alguien a decirle, oye Dios, yo quiero que me hagas nacer de nuevo. ¿Podrías? ¿Qué crees que pasaría con Dios? Dios puede decir, a ver, espérate, a ver, tráigame el libro de la vida. ¿Cómo te llamas, mijo? Valdés Gutiérrez, Valdés ¿qué? Ramírez, no, no estás. Lo siento, no hay nada que pueda hacer por ti. Yo ya elegí, predestiné, no estás en la lista, ni modo. Eso es lo que algunos piensan que enseñamos cuando leemos este asunto o tratamos de estudiar la idea del monergismo. ¿Puedes cooperar con Dios, sí o no? Si Dios no tenía planeado salvarte y llegas y le pides nacer de nuevo, ¿reconsiderará a Dios? Entonces, si le dices a alguien, mira, si haces esta oración vas a nacer de nuevo, ¿tiene sentido, bíblicamente hablando? Tú no puedes cooperar con el nacimiento físico, no puedes cooperar con el nacimiento del Espíritu. Entonces, ¿qué le dices a alguien? Es que ese es el problema. Te imaginas gentes, personas que la Biblia claramente enseña que no existen. Estudiamos la depravación total. ¿Qué dice? No hay bueno ni uno. Y estudiamos que sí hay justicia externa, hay gente que hace cosas buenas, pero la interna nadie la tiene. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede cumplir esa? Todo el día, todos los días. Nadie. Y aunque seas bien buena gente con tu prójimo, no amas a Dios de todo tu corazón, ni de toda tu alma, ni de toda tu mente, ni de todas tus fuerzas. No hay bueno ni uno. Pero todavía le dices a la gente, pero si haces esta oración, ahora sí vas a nacer de nuevo. Y te van a agregar al libro de la vida. Entonces imagínate Dios atento al mundo. Y yo me imagino que tiene ya bien identificados quiénes son los que más almas le dan, ¿no? ¿Alguna vez te dijeron cuántas almas has ganado para Cristo? A ver, ¿a cuántos les preguntaron? ¿Y cuántas llevas? ¿Ah? Cuando recién así estás nuevecito, ¿verdad? Le compartiste el evangelio a alguien, te dijo que no, se siente bien feo.
Y luego, y cuando uno te dice que sí, no se te dice, ay, ya llevé mi primer alma a Cristo. Mi primer alma. ¿Cuántas, alguna vez mantuviste la cuenta? A ver, ¿quién me dice más o menos cuántas? No, acá sin afán de jactarse. ¿1500? ¿No? Pues, ¿qué estaban haciendo ustedes entonces? Tú puedes ganarte un alma. Entonces Dios está diciendo, a ver, yo sé que Hernán es bueno en eso. Por ahí andan otros, ¿verdad? Sé que Hernán es bueno, a ver. Ángeles. Hernán está pidiendo que haga la oración de fe a alguien. Ponle atención al nombre. A ver, Hernán, ¿con quién? Fulano. Señor. Sí, ya mero. Te pido perdón por mis pecados. Un buen punto. Te pido que vengas a mi corazón. Buen punto. Te acepto como mi Señor y Salvador. Vamos bien. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ándale, yes. Apúntenlo. Nombre completo, por favor. Ahora sí, échamelo a la lista. Salvado. ¿Quién le atendió? Hernán. ¿Sí o no es la idea? Y luego aparte dice, no, ¿sabes qué, Hernán? Se portó mal. Sí. Borrado. Se portó bien. Échamelo otra vez. Ya se portó mal. Y lo borra. Y así, hasta que se acaba el tiempo y dices, ¿quedaste o no quedaste en el libro? ¿Quién sabe? Por eso dice, se abrirán los libros. Y va a buscar, a ver, última, ya me te borraba. Si mañana se hubiera acabado el mundo y no hoy, no entrabas. ¿Qué clase de Dios es ese? Sin embargo, es el que todos los cristianos, bueno, ustedes no, ¿verdad? La gran mayoría de los que se dicen cristianos piensan que Dios está así. Al tanto de quién está haciendo la oración, al tanto de a quién tiene que escribir y dónde quedó la predestinación. Por eso decíamos en la clase pasada de expiación limitada, Dios lo han convertido en un espectador que está cruzando los dedos, esperando que quieras estar escrito en el libro. Es opuesto a la doctrina bíblica. Veamos las palabras de Pablo, Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿A quién está describiendo Pablo aquí? Bueno, está describiendo a los efesios. Dice, acuérdense de lo que ustedes eran, ¿verdad? Les recuerdo cómo eran antes. ¿Antes de qué? Antes del nuevo nacimiento. Estaban sujetos a la voluntad de Satanás. ¿Cómo se eso? Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de este mundo según palabras de Jesús? Satán. Entonces, aquellos que no han nacido de nuevo están sujetos a la voluntad de Satanás. Gracias. Cuando naces, ¿en qué condición naces? Hablando del cuerpo. Naces y ¿quién te gobierna? Satanás. Todos nacidos en la carne nacen en esta condición, gobernados por Satanás. Dicen, oye, yo quisiera saber si una persona está endemoniada. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería una prueba infalible? A ver, ¿echa espuma por la boca? ¿No? Pues una vez lo vi toser y como que salió poquilla. Sospechoso. ¿Tiene fuerza sobrehumana? Pues va al gym. Los brazos bien machín, las patas no, flacas. Sospechoso. Y si tomas ejemplo, ¿anda desnudo en los cementerios? ¿No se acuerdan del endemoniado gadareno? Que andaba desnudo en los cementerios y lo ataban con grilletes y lo rompía. Pues no, tampoco. Entonces no está tan, a lo mejor un chamuquillo. No, todo el que no ha nacido de nuevo es del diablo. ¿Estará o no endemoniado? Claro que sí.
Claro que sí. ¿Qué te hace pensar que no? Pues que no echa espuma por la boca, ni anda encuerado en los cementerios, ni tiene fuerza sobrehumana. ¿Qué cosas hizo Judas cuando Satanás entró en él? Ninguna de esas. Simplemente fue y vendió a Jesús. ¿Verdad? Entonces, en otro tiempo, les dice Pablo, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Se conducían según la voluntad del que gobierna las tinieblas. Versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, y ahí se incluyó Pablo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por naturaleza, ¿verdad? Así que aquí es algo raro. ¿Estás sujeto a la voluntad de Satanás o haces tu voluntad? En el versículo 2 te conduce según el que gobierna las tinieblas, ¿verdad? En el versículo 3, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. O hago la de Satanás o hago la mía. ¿Cuál hacías tú? ¿Quién se acuerda? Ahora, cuando piensas en la voluntad de Satanás y que alguien la hace, ¿qué te imaginas? ¿Que Satanás le dice qué debe hacer? Métele el pie. Róbate la cartera. ¿Sí? No. La voluntad de Satanás y la voluntad tuya son la misma. La misma. ¿Me explico? ¿Por qué? Mira. Dice, Pablo se incluye. Pablo fariseo, expertísimo en la palabra de Dios, sobresaliente comparado con todos sus contemporáneos, con todas las credenciales que un hombre podía tener como para ir a encarcelar y matar a los cristianos. Se incluye en este grupo. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo como requisito? Que más adelante lo estudiaremos más a detalle. Dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Lo opuesto a lo que Pablo dice que antes hacían y lo que hacen los que no han nacido de nuevo. ¿Cuál es la voluntad de Satanás para tu vida? Que hagas lo que tú quieres. Eso es opuesto a lo que Dios quiere. ¿Te fijas? Entonces, cuando Satanás te propone hacer algo malvado, ¿qué te va a proponer? Eso que quieres hacer, hazlo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿No eres tú el Hijo de Dios? Haz que las piedras se conviertan en pan. Jesús llevaba 40 días sin comer. ¿Qué le está proponiendo? Esa hambre que tienes, sáciala. Haz tu voluntad. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y fue el Espíritu Santo quien lo hizo ayunar. Y si Jesús dice, oye, pues sí, ya son 40 días y aparte yo soy el Hijo de Dios, ¿y cómo? Eso es pecado, vas en contra de lo que Dios dijo que hagas. Algunos dicen, no, es que Satanás me habla. ¿Por qué? Porque me dice, mátalo. No. ¿Tú crees que se te va a aparecer con cuernos y cola? Hernán, yo soy el diablo. Quiero que hagas mi voluntad. Ja, ja, ja. No. Te va a decir, Hernán, ya sufriste mucho. Ya te mereces esto. Nadie se va a dar cuenta. ¿Todos lo han experimentado o no? ¿O nomás yo? El mismo Jesús fue tentado de esa forma. Así que dices, no, yo hago lo que quiero. Excelente. Eso es lo que Satanás quiere. Precisamente de eso se trata. Haz lo que tú quieras. Por eso Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados. Haz lo que tú quieras es lo peor que puedes escuchar de parte de Dios.
¿Qué es lo que dice Pablo a los Efesios? Antes ustedes eran eso. Y luego Pablo dice, y yo también. ¿Antes de qué? Antes del nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora fíjate, se nos dice que todos somos hijos de Dios. ¿Lo has escuchado? ¿Qué dice Pablo aquí? Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pone la Reina Valera 60, por favor, de ese pasaje, que lo traduce mejor. No dice que éramos objeto, sino hijos. Hijos de la ira. Éramos por naturaleza objeto. La palabra objeto en griego es teknon, hijo. Éramos hijos de la ira. No llegó nunca la Reina Valera 60. Éramos objetos de la ira. Hijos de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Se acuerdan los atributos de Dios? ¿Qué es la ira? ¿Coraje? No. ¿Enojo? No. ¿Qué es la ira? Aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Eras hijo de la ira. Te aborrece Dios porque eres malvado. Eres opuesto a lo que Él es. Ahora, cuando naces, ¿eres hijo de Dios o hijo de la ira? Hijo de la ira. ¿Quiénes son los hijos de Dios bíblicamente hablando? Los que nacieron del Espíritu. Así que es falso asegurar que todos somos hijos de Dios. De hecho, los únicos hijos de Dios son los cristianos. Si alguien se dice cristiano pero no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Por eso, ten cuidado a quién le llamas hermano. ¿Verdad? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿O no estás seguro? La condición del hambre natural es opuesta, ¿verdad? Mira, vamos a Juan 8, 42 al 45. Jesús divide a las personas en dos clases, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice Juan 8, 42 al 45, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. ¿Con quién está hablando Jesús? Con fariseos, maestros de la ley, gente experta en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces cualquiera que dice que es hijo de Dios, ama a Jesús y entiende lo que Jesús enseña. Y les está diciendo a expertos en la ley que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren cumplir los deseos del diablo. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Que hagas lo que tú quieres. Así que puede haber cristianos que solo piensan en sí mismos. ¿No? Sería una contradicción. Y luego en Juan 8:34, palabras de Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y aquí cuando dice ciertamente les aseguro es otra vez amén, amén. Es un hecho, el que peca es esclavo del pecado. Ahora, a la luz de esa información, ¿puedes cooperar con Dios? ¿Puedes lograr que te hagan nacer de nuevo? ¿Puedes tener fe para que Dios te haga nacer de nuevo? Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Qué significa esto? Que tú no hiciste nada. Si es por gracia, no es por obras. Si es por gracia, es gratuita. Si es por gracia, es inmerecida. ¿Pudiste cooperar, hacer algo para nacer de nuevo? Si tú hiciste algo para nacer de nuevo, ya no fue gracia. ¿Verdad? Ahora, versículo 8 al 10, ahí en Efesios 2. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que fuimos salvados y ya vimos que es por gracia, pero nos dice que mediante la fe. Ahí está el punto. ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? Somos salvados mediante la fe, pero eres salvado por gracia. La fe es antes de la regeneración para ser salvado mediante la fe, o la fe es posterior a la regeneración. ¿Me explico? Si alguna vez quieres conocer a un cristiano, alguien que asegura ser cristiano, y quieres saber si tienes la misma doctrina que tú, puedes hacerle una simple pregunta. Pregúntale, ¿la fe es antes del nuevo nacimiento o después? Esa respuesta revela claramente su doctrina. ¿Alguna vez lo has intentado? Yo sí. Oye, Hernán, y que no sé qué, las predicaciones, y que Dios me use en mi ministerio y todo. Excelente. Una pregunta simple. ¿Qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? Y siempre, sin excepción, se quedan pensando. Pues primero la fe. Gracias. Asunto arreglado. ¿Qué es lo que él cree? Él cree que tienes que creer para que Dios te haga nacer de nuevo. Que siendo esclavo del pecado, sujeto a la voluntad de Satanás, haciendo tu propia voluntad, un buen día dijo, ahora quiero a Dios. Dios, quiero que me hagas nacer de nuevo. Y Dios dijo, bien, mi hijo, ahí va. Su nombre completo, por favor, y lo escribió en el libro de la vida. ¿Te parece correcto o no? ¿Te parece que sigue siendo gracia cuando tú hiciste algo para nacer de nuevo? Claro que no. Hasta aquí, en lo que hemos estudiado, en la elección, ¿cooperaste? En la predestinación, ¿hiciste algo? En el llamado, ¿hiciste algo? En la regeneración, ¿has hecho algo? Nada. Entonces, ¿cómo es que la gente se salva? ¿Qué le dices al pobre alma que está buscando su nuevo nacimiento? Esas almas no existen. Esas almas no existen. Pero yo conozco personas que lo buscan. Ah, bueno, están siendo llamados. ¿Qué pasó primero? Dios lo eligió y lo predestinó. Cuando Dios le dice, ven, vimos el ejemplo de Lázaro la clase pasada. ¿Cómo cooperó Lázaro para ir a Jesús? Lázaro, estando muerto en putrefacción, Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo? Lo llamó. ¿Qué hizo Lázaro para acudir al llamado? Diría Lázaro, ¿cómo no? Ahí dice, iba a duras penas con el sudario, ¿verdad? Y hice mi parte. Yo fui, yo lo escuché y yo fui. Sí, pero estabas muerto. Para que te esforzaras y le echaras ganas, ¿qué tuvo que pasar primero? Que se te diera vida. Porque estabas muerto. ¿Me explico? Así que Pablo respondió contundentemente, por gracia son ustedes salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de mí? ¿La salvación o la fe? ¿Cuál? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Es imposible que tengas fe, lo que vamos a estudiar el miércoles. Fe es confianza. Fuiste persuadido. ¿Cómo vas a tener fe si estás esclavizado al pecado, sujeto a la voluntad de Satanás? Y como ya leímos, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Cómo pudiste confiar en Dios
siendo un hombre natural, es imposible. Pero vamos a otra respuesta, Tito 3:5, el mismo Pablo. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así que aquí claramente, no por tus propias obras, sino por misericordia. No hiciste nada. Ahora veamos la respuesta de Pedro. Primera de Pedro 1:3-5. Primera de Pedro 1:3-5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y aquí está el Ordo Salutis. ¿Verdad? Así que, ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Es monergismo o es sinergismo? ¿Dios te salvó sin tomarte en cuenta o cooperaste para obtener tu salvación? ¿Es por gracia o es por obras? ¿Cuál? Me parece que es claramente que es la obra de Dios, la salvación. Qué triste. La gente piensa que se salva porque son buenos. La gente se esfuerza por vivir bien porque se quieren salvar. Qué ironía. ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué? Jesús dijo que sus hijos, los hijos de Dios, aman a Jesús, ¿verdad? Pues si fueran hijos de Dios, me amarían, dijo Jesús. Y Jesús después en otro pasaje dijo, el que me ama, guarda mi palabra, obedece mis mandamientos. ¿Por qué te esfuerzas en portarte bien? Si tu salvación no depende de eso. ¿Quién se va a ir bien agüitado? Decir, tanto que me estuve aguantando. Tanto que me esforcé por no pecar con tal de salvarme y resulta que ya está asegurado. Bueno, si alguien se estaba esforzando por ser una persona de bien con tal de salvarse, te libero de ese peso. Ve y haz todo lo que tú quieras. Espérate, eso es lo que el diablo quiere. ¿Cómo me dices eso, Hernán? Mira, si tú te portas bien con tal de salvarte, no amas a Dios. Te portas bien porque lo amas. Solo por eso. Aunque no me recompense, aunque no me reponga, aunque nadie me lo agradezca, aunque nadie me vea, simplemente porque lo amamos. Y el que dice, oye, está bien difícil esta vida, pero yo sé que mi galardón me espera. ¿Por qué? Porque me he portado bien. No entiendes para nada. Que si Dios predestinó, y como dice aquí Pablo, la herencia ya está preparada. Así que portarse bien tiene un enfoque totalmente distinto. Me porto bien porque lo amo y estoy agradecido con Él. Porque aunque no me dé nada de mis sueños, y no me dé salud, y no me dé dinero, y no me dé la pareja de mi vida, aunque coma de la basura el resto de mi vida, me salvó. Él me va a hacer estar con Él por toda la eternidad, independientemente de cómo me va en esta vida. Me hizo nacer de nuevo y para eso no hay marcha atrás. ¿Quién puede desnacer? ¿Quién puede deshacer la obra de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Nada, ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo profundo. Ni príncipes, ni potestades, nada me separará del amor de Cristo. Le servimos por gratitud. Si tú naciste de nuevo,
Esa es la motivación. Siervo de Dios. Siervo de Dios, no príncipe. Siervo de Dios, comprado por precio de sangre. Él me hizo nacer de nuevo y no puedo deshacerlo. No puedo gozar el pecado. Pecas porque te gusta pecar, pero no puedo vivir en paz sabiendo que pequé. No puedo vivir en paz. No puedo simplemente decir, ya no quiero nada con Dios y me voy. No me deja, me disciplina. ¿Fuiste regenerado o no? Por eso yo fui muy claro, aunque no te lo enseñen, no requieres conocimiento doctrinal para decir, ay, sí tengo que ser regenerado. No, instantáneamente te cambió, eres distinto. Y cuando te topas a los demás que se dicen cristianos, pero no se portan como tales, debes de saberlo muy bien, se engañan a sí mismos. No te engañes a ti mismo, pensando que eres algo que no eres. Naciste de nuevo, amas a Jesús. Y según el apóstol Juan, si amas a Dios, amas a su cuerpo. Amas a su cuerpo. Yo soy del cuerpo de Cristo. ¿Me amas? Ya, para ti es fácil. A todos los que están, bueno, quién sabe todos, ¿verdad? A los que tienen evidencia, ¿los amas? Ni los conozco. Por eso también puse el ejemplo al principio cuando me decían, oye, intégrate. ¿Cómo voy que me integren ellos? Es erróneo. Si yo los amo porque nací de nuevo, ¿quién tiene la iniciativa? ¿Quién debería tenerla? Yo, porque los amo. En lugar de decir, pues no se supone que me aman, ni me invitan. No, estás mal, estás al revés. Si yo te amo, yo te busco. Nunca me has buscado, a lo mejor ni me amas. Entonces no lo peles. No, porque eso no cambia lo que yo siento. Porque Dios me hizo nacer de nuevo. Así que te amo en el ágape, ¿verdad? Por decisión voy a estar contigo. Por decisión voy a buscar ayudarte. Porque no es algo mío. Es una obra de Dios. Él la hizo y no me preguntó. No me pidió opinión. Ni para venir al mundo, ni para nacer de Él. Por eso sé que está garantizada la herencia. Pero cuando naces de nuevo, ¿qué viene a continuación? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo obtuviste la certeza? Dicen algunos, porque yo lo creo. No. Tengo esa certeza porque algo me cambió. Porque yo no lo pedí. Porque ya no soy el mismo. Por eso confío en Dios. Si tú lo ves al revés y dices, yo quiero, yo creo, y naces de nuevo, estás yendo en sentido opuesto a lo que la Biblia enseña. Nuestra sociedad piensa que el creer algo lo convierte en verdad. ¿Cuántos se creen perro? Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, hombres viejos que se creen niñas. La evidencia. Estás viejote, barbón. ¿De dónde te sacas que eres una niña de 6 años? Es lo mismo que dicen, yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Déjame nomás darle una ojeada a tu Facebook. ¿Dónde andas? ¿Qué dices? ¿Qué ves? ¿Cómo hablas? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano?
¿Mm? ¿Por qué nunca se ve a los cristianos en eventos cristianos en Facebook? Porque casi nunca se ve a los cristianos haciendo cosas de cristianos en Facebook. Al contrario, ves muchos Facebook de cristianos y luego ves de los no cristianos, hay un chorro de similaridades, muchas cosas iguales. Van a los mismos eventos, les gustan los mismos videos, muchos se expresan de la misma forma. Unos son honestos que no quieren nada con Dios y los otros pretenden convencer a la gente de que son siervos de Dios. Dime si el mundo no está loco. Sé honesto contigo mismo. El nuevo nacimiento es algo que no puedes esconder. El nuevo nacimiento no se puede ocultar. Cuando veamos la conversión te vas a dar cuenta que ya no hablas igual, no piensas igual, no te gusta lo mismo, no persigues las mismas cosas. Todo tu ser es transformado. Y no se puede fingir. Podrás engañarnos un tiempo, pero no se puede sostener. Se cae el teatrito. Así que tenemos que ser estrictos en este sentido. Llama hermano a aquel que te dio la evidencia de que es tu hermano. Cuando digas mi hermano, dilo con pleno conocimiento de causa. No seamos cómplices de sus malas obras. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿Qué haces buscando a Dios? ¿O viniste para cumplir? Checa dentro de ti. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tus hermanos? Alguien que asegura ser cristiano y viene a la iglesia y no se relaciona con nadie tiene un problema. Alguien que asegura que es cristiano y no busca la convivencia con los demás cristianos tiene un problema. ¿Verdad? Así que, ¿cuántos están esperando que alguien se te acerque a hablar contigo? Si no, Hernán, para que me vaya como a ti. Podría decir que fue una historia triste. En ese tiempo dolió, pero aprendí una gran verdad. Mi deseo es que aquí todos sean ovejas de Cristo. Les hablo pensando que son ovejas de Cristo. Quiero explicarles la Biblia asumiendo que son ovejas de Cristo. Pero sabemos que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y por experiencia sabemos que se parecen mucho cuando están chiquitos. Hasta que llega la hora de dar fruto. Por favor, sé honesto. No finjas algo que no eres. Pero si lo eres, sé congruente. Vive como un hijo de Dios. Habla como un hijo de Dios. Reúnete con los hijos de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y eso que tú hagas en lo oculto, Dios lo manifestará en público. Necesitamos cristianos. Haz lo tuyo. Demos el ejemplo. Ahorita es un riesgo saber que la gente piense que eres cristiano, es un riesgo. Porque hay tantos cristinos
que la gente ya se quedó con una idea de lo que es un cristiano. Muestra el verdadero cristianismo. No requiere esfuerzo de tu parte. Si naciste de nuevo, te nace. Se requiere valor porque te van a rechazar. Se requiere valor porque te van a despreciar. Se requiere valor porque vas a perder estatus, vas a perder amigos, vas a perder privilegios. Pero que todo sea estiércol, como dijo Pablo, con tal de ganar a Cristo. Así que vamos a orar, Señor. Estamos aquí, Señor, y pensamos muchas veces que nosotros nos mantenemos aquí. Pensamos que nosotros te buscamos, nosotros te encontramos y ahora nosotros te seguimos. Concédenos en tu misericordia entender que todo ha sido al revés, que todo lo has hecho tú, Señor. Que efectivamente si yo estoy aquí es porque tú me elegiste. Efectivamente si yo te estoy buscando es porque tú me llamaste. Señor, y si estoy esforzándome por imitarte es porque tú me transformaste. Que la gloria sea solo para ti, Señor. Tú eres el único digno. Eres el único que la merece porque tuya es la iniciativa. Yo no te buscaba, Señor. Yo no quería saber nada de ti. Gracias porque no me tomaste en cuenta. Gracias porque no hiciste lo que yo quería. Señor, gracias porque interpusiste tu voluntad en mi vida y me cambiaste. Gracias porque yo era Lázaro, estaba muerto y me llamaste. Me hiciste nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias porque tú me sostienes. Gracias porque si tú me llamaste, Señor, tengo garantizada la glorificación, porque es una obra tuya, Padre. Haz de mí lo que debas hacer. Cambia lo que debas de cambiar. Soy tuyo, Señor. Tú me compraste. No soy libre, soy siervo tuyo, Señor. Haz de mí según tu voluntad. Quita todo lo que estorbe. Dame todo lo que necesite, Señor. Dame los amigos cristianos que necesito. Dame el amor que necesito para amarlos, aún a los que no son cristianos. Dame el valor, Señor, para enfrentar la realidad y ser firme cuando se trate de tu palabra, de tu testimonio, de dar razón de mi fe y de mi esperanza. Dame gracia para relacionarme con todos. Principalmente, Señor, ayúdame a amar a la familia de la fe, a tus hijos, Señor. Que tus palabras, aquellas que Jesús dijo antes de morir en la cruz, Padre, que todo el mundo vea que son tuyos, porque son uno. Como tú y el Padre son uno, Señor, que seamos uno. Muestra entre nosotros quién es quién. Concédenos a tus hijos no estar dudando del nuevo nacimiento que nos diste. Y aquellos que no son, concédeles misericordia de darse cuenta que no lo son. Todo para gloria de tu nombre, Señor. Haznos congruentes con la naturaleza que nos has dado. Haznos humildes para reconocer que todo proviene de ti, Señor. Y que todo nuestro esfuerzo sea solamente por agradecimiento, solamente por amor. Aunque no haya recompensa, aunque nadie nos vea, aunque nadie lo sepa, Señor. Solo para gloria de tu nombre. Gracias por lo que has hecho en mí, porque no lo merezco, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Ahí arriba me van a dar la señal de cuando se acaben los 15 minutos. Si tienes más de una pregunta, elige una. Haz tu pregunta y damos oportunidad de que otros pregunten. Si se acaban las preguntas y aún hay tiempo, puedes volver a levantar la mano y hacer las preguntas que te falten. Si no se alcanzó el tiempo y aún tienes preguntas, no te vayas con esas dudas. Puedes acercarte conmigo al final y puedo hacer mi mejor esfuerzo por resolverlas. ¿Ok? ¿Tienes una pregunta? Levanta tu mano y te llevan el micrófono.
Está hasta arriba Ahí se oye. Hola, buenas tardes. Nada Buenas más, tardes. quiero saber si entendí bien. Una persona que no ha sido regenerada está haciendo su voluntad, que es la voluntad de Satanás, pero al mismo tiempo es la voluntad de Dios. Es lo que Dios permitió que pasara. Ok. ¿Me explico? Una cosa muy distinta es que Dios sea activo en la vida de una persona para que se cumpla su voluntad, y otra es la que dice que los entrega a sus propios razonamientos. Dios permite que hagan la maldad que ellos quieren en aquellos que no son elegidos para salvación, pero Dios obra en la vida de los que eligió para salvación. Ok, gracias. Ahí hay otra mano. Ahí adelante. Sí. En la parte de la salvación, recuerdo que hace tiempo hablamos de los niños, que según Mateo 19, de ellos es el reino de los cielos. Ajá. Entonces, cuando una persona nace, ¿es salvo, no es salvo? Ok. O sea, ¿en qué punto hay a lo mejor un cambio? ¿Cómo Ok. Ahí habría que hacer dos distinciones. Número uno, todo hijo de Adán tiene la misma condición que Adán. Todos tenemos la tendencia a pecar, todos estamos bajo la voluntad de Satanás. Pero cuando hablas de la justicia de Dios y entendemos que Dios es justo y hace lo correcto, e imaginas a un bebé recién nacido que tiene una naturaleza pecaminosa ya incluida y por naturaleza es hijo de ira, y tú quieres juzgar sus acciones, ¿lo condenarías? Entendiendo la justicia divina y que la Biblia enseña que todos los hombres tienen un día destinado para su muerte, un día fijado por Dios, un recién nacido que no tuvo ni conciencia ni control de su cuerpo y muere, ¿qué podemos concluir? Si es juzgado según sus obras, ¿cuáles obras? ¿Sería condenado por algo que él no hizo? No. Entonces entendemos que las palabras de Jesús tienen sentido, ¿verdad? El reino de los cielos es de los niños, los que no tienen conciencia de pecado. Están actuando conforme a su naturaleza pecaminosa, pero no tienen la capacidad de refrenarse ni de siquiera entender que lo están haciendo. Entonces, apelando a la justicia divina, sabemos que esos niños no serán declarados culpables. ¿Y en qué momento se puede decir que alguien tiene conciencia o no tiene conciencia? ¿Que alguien qué? Que alguien tiene conciencia o alguien no. ¿A qué edad? Sí. Eso no podría decírtelo. Hay niños muy pequeños que ya están totalmente corrompidos por gente mayor que ellos. Y hay niños que ya no son tan niños, que son bien inocentes, ¿verdad? Ahí no habría un patrón bíblico para entender. ¿Qué tal de alguien que tiene síndrome Down? Tiene 40 años. Tiene quizás la mentalidad de un niño de 3, 4 años. Ahí ya son factores que no puedes medirlos por edad, sino por nivel de conciencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernán, yo tengo una duda referente sobre la restauración y la regeneración y la restauración en la fe. Son dos conceptos diferentes. Te pregunto porque, bueno, de la iglesia donde yo venía, cuando alguien pecaba y no vivía como la vida de un cristiano, entre comillas, pasaba al frente y exponía su caso, ¿verdad? Y pedía perdón a los miembros de la iglesia, tanto a Dios como a los miembros de la iglesia. No recuerdo en qué escritura se basaban ellos, pero mi duda es esa, o sea, sé lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Pero una persona también, si me preguntara, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Esa persona se regeneraría o se restauraría su fe? Bueno, si alguien está buscando nacer de nuevo, ya sabemos que no hay nada que le puedas decir para que nazca de nuevo. Entonces, ¿qué le dirías? La definición propia de lo que deberías de decir es el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? En la persona de Cristo. Las profecías, lo que vino a ser, es Dios encarnado, murió por el pecado de la humanidad, de los elegidos, y vendrá a juzgar el mundo. Así que arrepiéntete ahorita que hay tiempo. Si tú dices, es que yo quiero nacer de nuevo, eso es irrelevante ahorita. Lo
Lo importante es que te arrepientas. Y el que se arrepiente, que es lo que vamos a ver en la conversión, es el que fue regenerado. Como la regeneración es instantánea, la única forma en la que puedes saber si Dios regeneró a alguien o no es por medio de la conversión, que lo vamos a ver el próximo domingo. Pero tú no le puedes decir que haga algo para nacer de nuevo. Tú puedes sospechar que esa persona que está buscando a Dios está siendo llamado por Dios. Y lo que Jesús enseña es que los que el Padre atrae, les revelará al Hijo. Y esa es nuestra tarea. Ese es el modo que Dios eligió. Es la predicación, la manera en que el hombre puede encontrar la salvación. Entonces, si Dios lo está trayendo, hay que predicarle a Cristo, el Evangelio. Y si Dios lo regeneró, se va a arrepentir. Tendrá esa evidencia de su conversión. Pero no puedes tú decirle qué hacer para nacer de nuevo. Lo único que puedes hacer es presentar el Evangelio y ver si Dios lo estaba llamando. Si Dios lo está trayendo, ante la presentación del Evangelio tiene que haber regeneración y conversión. ¿Alguien más? ¿O dónde está? Pensé que ya tenían el micrófono por acá. Una pregunta. Cuando se nos llama a no ser de tropiezo para alguien, ¿tiene que ver más con el amor ágape que se nos demanda a los demás? Porque sí, o sea, no tanto porque como esa persona va a pecar, por eso no se va a salvar, porque si ya fue elegido, pues no importaría que pecara, pero es más de que nosotros demostrarle amor a alguien para no ser de tropiezo y que así no peque. Sí, no se trata de hacer que alguien pierda su salvación, cosa que sería imposible, sino de no impedir en su avance. O sea, para cuando tú piensas en los demás, tuviste que primero haber entendido lo que tú tienes que hacer. Es decir, si tú te esfuerzas por seguir a Dios y ves que es difícil y ves personas que en lugar de ayudarte te perjudican y tú logras avanzar y luego tienes la oportunidad de ayudar a otro, ¿harías lo mismo que te hacen a ti? O sea, ¿lo harías tropezar siendo egoísta, queriendo hacer lo que tú quieres? Claro que no. Esa experiencia de tu esfuerzo por avanzar te lleva a comprender el por qué no debes ser tropiezo a los demás. No les deseas esa batalla, eso que tú estás haciendo por culpa de alguien que te dio un mal ejemplo, asumiendo que estás nuevo, ¿verdad? Tú no desearías eso para alguien que tiene todo el deseo y toda la intención de avanzar. Entonces, no estás teniendo en mente que se va a perder o no, sino el tropiezo y lo desagradable que es tener esa experiencia y que es contrario a edificarlo. Nuestro objetivo es edificarlo, no hacerlo tropezar. Gracias. ¿Alguien más? Ahí está el micrófono delante. Aquí ya estaba acá, perdón. Ahí está apagado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me surgió una duda, Hernán. Digo, en mi caso, a lo mejor en su momento, cuando me predicaban del Evangelio, fue con la cita que viene en Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y todo lo que viene ahí en cita. Entonces, ahorita bajo lo que nos estás enseñando, esos textos en realidad están dirigidos ya cuando eres cristiano, en realidad no es alguien que todavía no conoce de Cristo, ¿se podría decir así? Sí, o sea, no puedes invalidar lo que ya vimos que Jesús enseñó, ¿verdad? El nuevo nacimiento es el requisito previo. Ahora, alguien que confiesa a Jesús con su boca y cree, está confiando en su corazón que Dios resucitó entre los muertos, eso es evidencia de alguien que ya nació de nuevo. Es imposible que alguien que no ha sido regenerado confiese a Jesús y confíe en su resurrección. O sea, ese pasaje la gente lamentablemente lo usa aplicándoselo al incrédulo, pero es imposible que un incrédulo tenga la confianza en la resurrección de Cristo. Nosotros confiamos en la resurrección de Cristo porque confiamos en la herencia, en la glorificación. Eso es después de haber nacido de nuevo. Nadie que no ha sido regenerado pudiese tener confianza en Dios. Ok, perfecto. Sí, porque un par de versículos más abajo viene que cómo van a ser salvos si no han escuchado, ¿verdad? Entonces, sigue bajo el mismo contexto de alguien que ya tuvo un nuevo nacimiento. Sí, no se van a salvar si no han escuchado porque ese es el medio que Dios usó, la predicación del Evangelio. Entonces, si tú quieres que alguien conozca de Dios y Dios estipuló que es por medio de la predicación del Evangelio que lo van a conocer,
Dices, ¿cómo van a conocer a Dios si no hay quien les predique? Pero eso no significa que porque ellos confesaron, se salvaron. Son cosas totalmente separadas e independientes, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Acá estaba. Sí, buenas tardes. En cuanto a la regeneración, me queda claro que no aplica la fe. Comentaste así. La fe no es previa. No es previa para tener el encuentro con Dios. Ujú. Esa viene cuando oyes la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ujú. Pero en ningún momento tocamos la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Aplica ahí, puesto que el Espíritu Santo nos redarguye todo pecado, justicia y juicio. Ah, ok. Es que, si te fijas, estoy separando regeneración y conversión. En la conversión es donde tenemos la evidencia de la obra del Espíritu Santo. La regeneración es un cambio, pero como es instantáneo, al igual que la conversión, pero lógicamente hablando, tú fuiste transformado, pero aún no analizas la evidencia de esa transformación que es la conversión. Es una obra del Espíritu Santo la regeneración y la conversión, ¿verdad? También. Pero nos vamos a enfocar más en cómo se evidencia la obra del Espíritu cuando te das cuenta que ya no haces lo que antes hacía en la conversión. Ok, pero entonces, no estoy mal el pensar que sí obra el Espíritu Santo en la regeneración. Claro, de hecho la Biblia dice, nacemos del Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad la que lleva el nuevo nacimiento a las personas. Ok. ¿Alguien más? Buenas tardes. Ahorita se comentó sobre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de espíritu y de agua, Ajá. o de agua y de espíritu. En ese contexto de Juan, una posibilidad o una alternativa, no sé cómo llamarlo, sería que cuando se refiere a nacer de agua, ¿se estará refiriendo al bautismo de Juan el Bautista? No considero que sea el bautismo, porque el bautismo en ese contexto no es para salvación. El bautismo en el contexto judío es para los gentiles, ni siquiera para el pueblo de Dios, ¿verdad? El llamado de Juan el Bautista es un llamado de humillación. Le dice a los judíos que se consideren como gentiles y que necesitan ese baño de pureza que los gentiles tendrían que hacer para agregarse al judaísmo. Entonces, no hay nada en el contexto que nos lleve a pensar que el agua, al hablar con Nicodemo, sea el bautismo, porque sería algo que no proviene propiamente de la ley ni siquiera. Era una práctica que se estableció para los gentiles. Bueno, ahí el bautismo que predicaba Juan el Bautista se lo estaba haciendo a los judíos, ¿no? Uh-huh. Y esa obra de humillación que hacían ellos, ¿quién la generaba? ¿Era de ellos mismos o era por parte del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia es clara en cuanto a que el simple hecho de sumergirse en agua porque te sientas mal no genera salvación, ¿verdad? El bautismo es la consecuencia de la regeneración, es la declaración pública de que fuiste regenerado. No precede. El hecho de que ellos se bautizaran con el bautismo de Juan no implica que hayan sido salvados. ¿Me explico? De hecho, hay un pasaje en Hechos, ¿no? Que se encontraban personas que nada más conocían el bautismo de Juan. Sí. Y entonces oraron por ellos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, ahí se hace referencia a que el bautismo de Juan de que era Elías que venía a preparar el camino del Señor. Era preparación para cuando viniera Jesús, ese bautismo. Es un llamado al arrepentimiento de forma muy gráfica, ¿verdad? Sí. El identificarte con un gentil y meterte al agua. Es una humillación muy grande para un judío. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, pastor. Buenas tardes. No sé si puedan poner el dibujo del orden de la salvación, pastor. A la luz de lo que nos explicaste el día de hoy, nada más para que me ayudes a clarificar más la idea, que incluso ya desde el miércoles creo que te hice una pregunta muy similar. Pastor, nadie puede responder al llamado, a la luz de lo que nos has explicado hoy, si no ha ocurrido lo que hoy nos enseñaste, la regeneración y el nuevo nacimiento.
Humanamente, No. pues lo vemos como figuras y pensamos en un orden, ¿verdad? No creo que nadie de los aquí presentes, pues empieza en glorificación y de derecha a izquierda. Ajá. Entonces, como está al lado izquierdo, llamado de regeneración, pensamos en un cierto, incluso el título lo dice, orden, ¿verdad? Y nuestra mente A, B, C, 1, 2, 3. Pero la pregunta es esta, pastor. Nadie puede responder al llamado como Dios espera, porque Él lo determinó, porque lo eligió, porque lo predestinó, si antes no ocurre la regeneración o el nuevo nacimiento. Así es. O por qué, digo, humanamente lo entiendo, pues tienes que ponerlos separadamente o aparte o del lado izquierdo, pero es así como lo estoy entendiendo, pastor. Bueno, cuando dices responder al llamado, entiendo que te refieres al arrepentimiento, ¿verdad? El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? A través de la obra de Cristo, explicado, se le tiene que demandar, es una orden, Dios ha mandado que se arrepientan. Entonces, alguien puede atender el llamado sin haber sido regenerado. Hay semilla que cae en poca tierra, que obtiene una pronta respuesta, pero no, cuando vengan los problemas y todo, se muere. No había sido regenerado. Entonces, cuando hablamos de si realmente respondiste al Evangelio es porque hay arrepentimiento. Si hubo arrepentimiento es porque hubo conversión y regeneración. Y si hubo esto, fuiste justificado y fuiste adoptado. Sí me queda claro, pastor, como lo acabas de explicar. Puede mucha gente o pueden algunos responder al llamado y no necesariamente haber sido regenerados. Por eso podemos ver gente ahorita buscando a Dios de alguna manera, ¿verdad? Pero como estamos hablando del orden de la salvación, en este caso la palabra llamado, me imagino que hace referencia en quienes va a ser el llamado efectivo, ¿verdad? O sea, esas otras personas a las que te estás refiriendo y que es sí un lo llamado entiendo, externo. es un llamado externo que no serían esos casos en este caso, porque esos pues, no los va a glorificar, no los va a santificar. Así es como lo debemos de entender, ¿verdad? Sí. Gracias, pastor. Muy bien, se acabó el tiempo. Si alguien tiene todavía preguntas, se puede acercar al final. ¿Hay avisos?